¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a continuar con la realización de nuestra hermosísima elfa navideña. Ojalá que ya hayan realizado el cuerpecito. En este video vamos a hacerle la ropita, la cabeza y los detalles del rostro. Miren qué cosa tan bonita logramos. Estoy segura que en la presentación de la elfa les gustó muchísimo, así es que vamos a continuar realizándola. Como siempre les pido que no olviden suscribirse, apóyenme con eso, apóyenme con su suscripción. No olviden activar la campanita de notificaciones para que se les avise de los nuevos tutoriales que vayan saliendo. Vamos a tener proyectos muy hermosos. Compartan, comenten, en fin. Y agradecer a los miembros del canal que me han estado apoyando muchísimo. Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Miriam Avelar, Vilma Cabrera Herrera, Clau Aragodoy, Raquel Vallejo Rodríguez e Iliana Ayes. Muchas gracias. Vamos a comenzar haciendo el vestidito. Tomamos hebra de color verde hoja y comenzaremos haciendo 36 cadenas. Vamos a hacer un nudito de la forma en que están viendo en la imagen o como estén ustedes acostumbrados a hacer su nudo inicial. Y con base en este nudo vamos a realizar 36 cadenas. 1, 2, 3 y así hasta terminar nuestras 36 cadenas. Ya que las hayan realizado, vamos a tomarlas de esta forma, vean. Así, vamos a hacer una especie de aro. Tómenlas muy bien, es importante que no se les vaya a torcer y nos vamos a ubicar en la primer cadena que hayamos realizado. Y vamos a estar trabajando en puntos altos. Entonces, ya que me ubiqué en la primer cadena, vamos a realizar aquí un punto deslizado. Muy bien. Y aquí vamos a levantar 2 cadenas. Estas cadenas no cuentan, solo nos van a servir para subir la labor. Allí mismo donde hicimos el punto deslizado vamos a hacer un punto alto. Hago lazada, entro como les digo en el mismo punto, lazada saco, voy a tejer 2 y luego 2. Así se hacen los puntos altos. Nuevamente lazada, vean. Me voy al siguiente, a la siguiente cadena lazada saco, me van a quedar 3 hebritas en mi crochet, tejo 2 y luego 2. Otra vez, lazada, voy a entrar en el mismo punto porque voy a hacer aquí un aumento de punto alto. Lazada saco, tejo 2 y luego otros 2. Y esto vamos a hacer durante toda la vuelta. Un punto alto y un aumento de punto alto, estaríamos terminando la vuelta con 54 puntos altos. Muy bien. Finalizamos la primera vuelta. Nos tiene que quedar algo similar a esto. Van a entrar en el primer punto y hacemos aquí un punto deslizado. Esto van a hacer siempre que finalicen una vuelta. Nos vamos al primer punto, hacemos punto deslizado y levantamos 2 cadenas. En todas las vueltas van a hacer esto. Recuerden que esas 2 cadenas no cuentan, solo nos van a servir al inicio de cada vuelta para levantar la labor. En la vuelta número 2 vamos a realizar nuevamente un punto alto y un aumento de punto alto. Aquí donde hicimos el punto deslizado hacemos el punto alto y en el siguiente punto nuestro aumento. 2 puntos altos en el mismo punto. Haremos esto hasta finalizar la vuelta con 81 puntos altos. Finalizamos. Miren, así nos debe de quedar con esos como holancitos, pero eso es normal. Nuevamente nos vamos al primer punto, hacemos punto deslizado, levantamos con 2 cadenas y vamos a realizar de las vueltas 3 a la 10, un punto en cada punto, terminando la vuelta 10 con 81 puntos altos. Así es como nos estaría quedando el vestidito por ahora. Ahí vamos avanzando. ¿Cómo no? ¿A poco no se hizo fácil? Muy bien. Vamos a retomar nuestro tejido. Recordemos que todas las vueltas las terminamos con un punto deslizado, pero aquí vamos a hacer cambio de color, perdonen ustedes.
Entonces hacen su punto deslizado y aquí vamos a introducir el nuevo color, que en este caso es el amarillo bebé. La hebra de color verde va a quedar en espera, no la vayan a cortar porque la vamos a seguir utilizando. Déjenme acomodar aquí mis hilos, ajusten bien todo, porque como es cambio de color se afloja un poquito el punto. Muy bien, esta sería la vuelta número 11, la que estamos a punto de realizar. Aquí mismo voy a hacer una cadena, vean, y en ese mismo punto, allí donde hicimos el punto deslizado, vamos a hacer un punto bajo. Aquí mismo, ahí está. Aquí ya no vamos a trabajar en puntos altos, vamos a hacer un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto, recordando que vamos a dejar en espera la hebra de color verde y hacemos un punto bajo. Vamos perdiendo ahí la hebrita del color que acabamos de introducir, del amarillo bebé. La vamos a ir perdiendo conforme vayamos avanzando. Y vamos a hacer así, un punto bajo en cada uno de los puntos, terminando esta vuelta 11 con 81 puntos. Una vez que hayamos finalizado la vuelta, miren, así nos va a quedar. Nos vamos a ir al primer puntito, se ve muy lindo, ¿a poco no, amigas? Nos vamos al primer punto, hacemos un punto deslizado, vamos a levantar con una cadena y vamos a hacer de las vueltas 12 a la 14, un punto en cada punto, terminando la vuelta 14 con 81 puntos bajos. Recuerden que al finalizar cada vuelta van a hacer un punto deslizado aquí, aquí, aquí. Terminan la vuelta, hacen punto deslizado, levantan con una cadena y vuelven a empezar la siguiente vuelta hasta la 14. Muy bien, finalizada la vuelta número 14. Déjenme tomar mi tejido. Así es como nos estaría quedando, vean. Entonces vamos aquí. Ya podemos cortar la hebra de color amarillo bebé que ya no vamos a ocupar y retomamos la hebra de color verde. De esta forma, vean. No jalen demasiado para que no se vaya a fruncir por ahí. Y vamos a levantar con 2 cadenas como lo habíamos venido haciendo con el color verde. Y vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno de los puntos que tenemos. Teníamos 81 puntos, estaríamos terminando la vuelta con 162 puntos altos. Aquí va uno y allí mismo un punto alto más. Muy bien. Lazada, me voy al siguiente punto y voy a hacer 2 puntos altos en el mismo punto. Aquí va el primero. Y voy a hacer uno más, lazada, entro en el mismo punto, lazada, tejo 2 y luego 2. Y vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta. Se va viendo cada vez más y más bonito, amigas. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación, retomamos el tejido. Ya saben que terminamos con punto deslizado, levantamos con 2 cadenas y vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos, terminando esta vuelta con que es la 16 con 162 puntos altos. Muy bien, hago cambio de color nuevamente, ya lo hicimos, así es que ya sabemos hacerlo y voy a levantar aquí una cadena. 2 cadenas, amigas, aquí serían 2 cadenas. Si quieren ya pueden cortar la hebra de color verde y nos las vamos a ir llevando conforme vayamos avanzando, tanto la hebra verde como la de color amarillo bebé. Entonces levantan 2 cadenas y hacen un punto deslizado. Aquí 2 cadenas y punto deslizado en el siguiente punto. Muy bien, ahí va. Nuevamente 2 cadenas. Acomodemos bien nuestras hebritas para irlas perdiendo. 2 cadenas y punto deslizado. Vamos a hacer esto hasta finalizar toda esta vuelta. Así habremos finalizado, vean, ya estoy en el último punto. Recuerden que hacemos 2 cadenas. Estoy terminando con esas 2 cadenitas. Cortamos la hebra que ya no vamos a necesitar. Voy a ensartar mi agujita lanera. Vamos a ver qué tan rápido la ensarto en esta ocasión. Ahí está, vean, rapidísimo, ahora sí. Muy bien, entonces tomamos la hebrita, nos vamos a ir así en el primer punto hacia atrás con nuestra hebra, vean. Así se va a cerrar perfectamente. Por aquí está saliendo una hebrita, quién sabe de dónde. Muy bien,
Y miren, no se nota en dónde finalizamos. Ahora simplemente por el revés vamos a hacer un nudito bien apretadito, amigas. Y vamos a ir perdiendo nuestras hebras por entre el mismo tejido. Aquí se me hizo un nudo, amigas, pero bueno, hacen su nudito. Ahí está. Y perdemos nuestras hebritas por entre el mismo tejido. Y así nos habría quedado la faldita, amiga. ¿A poco no la hicimos fácil, fácil y muy, muy rápido? Vamos a hacer algunos detalles más. Vamos a hacer estos detallitos que tiene en su vestidito, que se ven preciosos, vean. También, como todos lo que hacemos, se ve muy fácil. Ensarten su hebra, su aguja lanera con hebra de color rojo y van a hacer un nudo en la punta. Entonces, aquí yo ya hice uno. Vean, aquí de donde terminé este que hice voy a contar 5 puntos. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Por debajo de ese quinto punto voy a entrar. Por atrás, por el revés voy a entrar, vean. Muy bien. Yo empecé aquí, justo donde está la finalización de cada vuelta, yo comencé allí. Si quieren tomarlo como referencia, está muy bien. Tal vez el último punto no les quede a la misma distancia, pero va a ser muy poca la diferencia. Muy bien, entonces van a entrar así, con el nudito se va a detener ahí para que no se venga. Y en el siguiente punto entran y vuelven a pasarse al primer punto donde entramos. Esta puntadita sería con la distancia de un punto. Y miren, vamos a trabajar con el punto nudo. Vamos a hacer aquí, a envolver nuestro crochet 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 veces. Esto no lo deben de hacer muy apretado, deben de hacerlo tampoco muy flojo, debe de tener la misma, procuren poner la misma tensión en cada nudito que hacen, pero tampoco lo aprieten demasiado y con sus dedos, con sus dos dedos lo van a sostener de esta manera. Tampoco aprieten demasiado solo para que no se deshaga y van a comenzar a sacar la aguja lanera de esta forma, despacito, despacito. Ahí vamos, Por eso les digo que no aprieten demasiado ni los nudos ni al momento de estar sosteniendo nuestros nuditos. Miren, ahí va. Ahí va poco a poquito. Esto requiere de paciencia. Poco a poco les va a ir, perdón, siendo más fácil realizar. Y van a ir jalando la hebra de esta manera. Miren, ahí se quedaron los nuditos bien formaditos. Los ajustamos perfectamente de esta manera. Y vamos a formar nuestro medio círculo. Solito se va a formar al momento de apretarlos, vean. Miren qué lindo quedó. Y vamos a entrar aquí en el segundo espacio. Por aquí nos vamos a ir hacia el revés del vestidito. Y por el revés, miren, qué lindo se ve allí, amigas. Qué lindo, qué lindo. Entonces ya nos vamos por el revés y aquí simplemente vamos a hacer un nudo. Muy bien. Aquí ya, si ustedes quieren ir perdiendo el hilo hasta llegar al siguiente que van a hacer, o si quieren ir formando nuditos, está muy bien. Les voy a mostrar en un instante lo que yo hice y sinceramente no me gustó. Lo quise dejar por ahora para que ustedes vieran, pero yo lo voy a volver a hacer. Miren, así es como quedaría. Aquí quedan los nuditos por el revés, no se ve tan mal, a final de cuentas es el revés. Y esto es lo que yo les decía. Esta es otra opción. Terminan uno, el primero, y después por detrás, si quieren que se vayan quedando estos hilos. Al final de cuentas es el revés. Yo preferí que quedaran los nuditos, pero si no, pues ustedes se pueden recorrer al siguiente punto donde van a hacer este detalle en rojo y pues les van a quedar estos hilos por detrás. Eso ya lo van a ir decidiendo ustedes. Yo preferí que quedaran los nuditos. Y miren, vamos ahora a ensartar nuestra aguja lanera con el hilo que les pedí de color dorado. Igualmente le van a hacer un nudito en la punta, vean.
Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Como este hilo es mucho más delgado, el punto nudo nos va a quedar más pequeño. Vamos a hacer exactamente lo mismo, miren. Vamos a entrar en este punto. Jalamos. El nudito del punto nos va a ayudar a que no se venga, que no se salga el hilo. Y vamos a hacer lo mismo, vean. Igual vamos aquí a envolver 10 veces nuestra aguja lanera. Voy por la segunda, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Les repito, como este hilo es mucho más delgado, el nudito va a quedar mucho más pequeño. Entonces, sin soltar nuestros nuditos, ahí van a ir jalando aquí su agujita despacito, despacito. Vamos, 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 vamos. Conforme vayan haciendo más y más, va a ser más sencillo para ustedes. Con paciencia vamos a ir jalando, jalando, jalando hasta que se forme el nudito aquí. Ya nada más lo ajustan perfectamente y nos vamos a pasar hacia atrás. Y entonces ese nudito de color dorado va a quedar exactamente en el centro del nudito rojo. Hacemos por detrás un nudo y perdemos tal y como lo hicimos con la hebra de color rojo. Y pues miren, así nos habrá quedado. Es un detalle tan sencillo, pero que se ve muy, muy lindo. Luce precioso. Esto lo pueden ustedes también, si así lo desean, colocar en color plateado. Aquí terminamos, vean, aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a empezar. Aquí donde conté el punto número 5 estaría yo entrando por detrás con hilo de color rojo. Y así nos quedaría el lindo vestidito. Muy bien, una vez que lo hayamos realizado, se lo vamos a coser al cuerpo de nuestra hermosa elfa. Vamos a tomar el vestido de esta forma y levantándole los brazos a nuestra muñequita, se lo vamos a colocar. Primero voy a pasar por en medio del cuerpo más bien del espacio del vestidito, voy a colocar mi hebra de color carne, porque pues que dejamos ahí en espera para colocar la cabecita, para que lo realicemos de una vez sin cortes, sin cortar el hilo. Si su madeja es muy grande y no cabe por el vestidito, pues ni modo, van a tener que cortar la hebra de color carne y pues hacer como si se les hubiera acabado la madeja y volver a empezar. Pero bueno, no pasa nada, amiga. Sí, sí, pues se nos suele acabar nuestras hebras y tenemos que empezar de nuevo, así es que no pasa nada. Entonces le vamos a levantar los bracitos de esta manera a nuestra hermosa elfita y le vamos a colocar por aquí el vestidito. Los mismos puntos que tenemos en el vestido, en la parte alta, recuerden que montamos 36 puntos, son los mismos puntos que tiene la muñeca en la parte baja de sus bracitos, que es donde lo vamos a coser. Procuren que la unión de las vueltas, la finalización de las vueltas quede hacia atrás y vamos a empezar a coser. Muy bien. Ya ensarté yo mi aguja lanera. ¿Se acuerdan que aquí trabajamos en bucle trasero? Nos quedaron libres los buclecitos delanteros. Ahí es donde vamos a empezar a coser. Y como les digo, ya ensarté mi aguja lanera. Voy a entrar aquí por debajo del bracito y voy a salir debajo del punto. Del punto que ustedes quieran, da lo mismo. Pero sí es importante que tengan cuidado de que la finalización de cada vuelta les haya quedado atrás. Se llega a notar un poco y pues para que no se vea por el frente. Miren, aquí le hice un nudito y ya se perdió. Jalamos y se queda perdido ahí adentro. Entonces vamos a estar aquí dando una puntadita en el cuerpo y una en el vestidito. Así. Les van a coincidir perfectamente porque tenemos los mismos puntos en el vestidito y en el cuerpo, como les decía hace un momento. Nos vamos al siguiente punto. Y vamos a hacer una puntadita. Creo que entré en el mismo punto, pero bueno, nos vamos aquí al siguiente punto del cuerpo y al siguiente punto del vestidito. Y esto vamos a ir haciendo un punto en cada punto hasta coser todo el vestidito. Así, de esta forma.
¿Ven? Ahí está. Voy a terminar de coserlo, amigas. Una vez que hayamos finalizado el último puntito, vean, lo que voy a hacer es pasarme hacia la parte del revés de la faldita, por aquí. Y aquí vamos a hacer un nudito, ahí se va a quedar oculto, no se va a notar. Aquí por cualquier puntito cerca de donde hayamos terminado, hacemos un nudo bien apretadito. Y después vamos a perder nuestra hebra por cualquier punto del cuerpo. Por aquí tengo restos de lo mismo que estamos trabajando, amiga. Ahí está, hacemos un nudo y vamos a perder nuestra hebra por cualquier parte del cuerpo de nuestra hermosa elfa. Miren qué hermosa nos quedó, amigas. Le luce lindísimo su vestidito a nuestra preciosísima elfa. Antes de realizar la cabeza vamos a hacer otro detallito aquí arriba. Aquí donde hicimos el cambio de color verde al color carne, vamos a hacer otro detalle. Introducimos en cualquier punto de atrás del cuerpecito de la parte trasera, introducimos por ahí nuestro crochet y nuevamente tomamos hebra de color amarillo bebé. Y vamos a hacer algo similar a lo que hicimos aquí en la manguita. Muy bien, vamos a hacer una cadena y nos vamos a ir al siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Aprovechamos para perder la hebra de color amarillo bebé. Y aquí hacemos punto deslizado. Ahí está. Hacemos una cadena. Aquí una cadenita. Vamos, vamos, sí se puede. Y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. No es pretexto, amigas, pero créanme que tengo mi cámara muy cerca y no me da el suficiente movimiento, así es que tengo que arreglármelas para poder mover las manos, la muñeca, en fin. Como ya vamos muy avanzadas, por eso. Pero para ustedes va a ser fácil. Y vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta. Aquí ya finalicé, vean. Vamos a irnos ahora al primer puntito. Corté la hebra, ensarté mi aguja lanera y nos vamos al primer punto a pasar nuestra hebra hacia atrás. Y aquí va a quedar cerradito. Hacemos lo mismo, un nudo y perdemos hacia adentro. Miren nada más que hermosa. Avanzamos mucho y se está viendo preciosa. Vamos a hacer la cabecita, no nos vamos a ir vuelta por vuelta, aquí les voy a dejar las instrucciones, ya sabemos lo necesario para realizar la cabeza. Solo si tienen alguna duda, en la vuelta número 1 van a hacer 4 puntos bajos y un aumento 4 veces, terminando la vuelta con 24 puntos y de ahí siguen las instrucciones. Vamos a colocar ahora los ojitos. Es importante que queden bien centraditos, amigas, bien centraditos. Hay dos formas, siempre lo hemos hecho de esta, miren. Colocan su aguja lanera bien centradita entre el cuello, el cuerpecito, y donde les dé la punta de la agujita van a contar 6 puntos a la izquierda y 6 puntos a la derecha. Van a ir los ojos con una distancia de 6 puntos, de 12 puntos entre ellos. Miren, aquí tengo mi aguja bien colocadita. Vean, ustedes observen en dónde da. Aquí justo en este puntito es donde da. Cuento 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí, en el punto número 6 voy a poner mi marca. De donde me está marcando cuento 2, 3, 4, 5 y en el punto número 6 es donde voy a colocar mi marcador. Puse unos alfileres aquí. Otra forma de poner nuestros ojitos que nos queden bien centraditos es la siguiente. Debieron ustedes haber terminado exactamente igual que yo. Entonces de aquí del último punto que hice voy a comenzar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Entonces aquí es mi punto número 11, voy a ir contando hacia abajo, vean, en esa misma fila de puntos voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Abajito del punto número 10, entre el 10 y 11 es donde voy a colocar mi marca. Aquí yo ya hice el hueco. Yo ya sé dónde va, entonces ahí pongo mi marca y a partir de este punto voy a contar 12 puntos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En el punto número 12 es donde voy a poner mi marquita. Ahí está. Muy bien. Ya que esté bien colocado, ya vimos dos maneras en las que nos tiene que quedar bien derechita, bien distribuidos esos ojitos. Ya vamos a colocarlos. Entonces, siempre usamos este tipo de aguja plástica para hacer el orificio más grande. Les digo que si ustedes sienten que el orificio es muy grande, no se preocupen. Vuelve a hacerse más pequeño y abraza de una manera fuertísima el ojito. Sobre todo que son ojos muy grandes. Entonces con su aguja plástica atraviesan y cuando lleguen a esta parte gruesa dan varias vueltas y miren. Allí el orificio está muy grande, pero se va a ir haciendo más pequeño poco a poco y abraza de una manera increíble el ojito. Miren, tan solo ahorita si lo quiero sacar ya me cuesta un poquitín de trabajo. Se va reduciendo, reduciendo y abraza muy muy fuerte el ojito. Así es que no se preocupen si ven el hueco grande. Y miren, lo van a colocar de esta manera. Vamos a hacer lo mismo en este ojo. Miren cómo yo ya había hecho los huecos grandes y ya se fue haciendo más pequeño. Entonces, hacemos lo mismo con el ojo, otro ojo y lo vamos a colocar. Y ya quedaron los dos ojitos. Antes de ponerlos seguros, verifiquen que les haya quedado bien centraditos y ya pueden poner los seguros. Bien apretaditos esos seguros, amigas y amigos. Bien, bien apretaditos. Que truene fuerte. Muy bien, ahí está. Ya quedó perfectamente colocados esos ojitos. Vamos a hacer más detalles más adelante. Si ustedes ven que les queda esto, no importa, amigas, el relleno va a desaparecer. Esas como bolsitas que se le hacen ahí va a quedar bien, bien bonita. Antes de continuar, vamos a colocar el silicón que les pedí. Recuerden que el silicón debe abarcar la mayor parte del cuerpo y la mayor parte de la cabecita. Pueden ayudarse de un bolígrafo para ir haciendo el espacio suficiente para que entre la barra de silicón. Debe de entrar hasta, de preferencia, hasta la unión de piernas. Cuando lo hayan colocado, rellenen perfectamente. Miren cómo aquí le falta relleno al cuello. Deben de rellenar perfectamente, que quede bien, bien durito. Y una vez que lo hayan colocado, amigas, vamos a continuar con la realización de la cabecita hasta la vuelta número 39. Aquí les dejo yo las instrucciones para que lo realicen. Llegando a ese punto, nos vemos para decirles cómo cerramos la cabeza. Ya acabamos, miren, les va a quedar este pequeño hueco de 6 puntos. Cuando hayan llegado aquí van a cortar hebra suficiente para insertar su aguja lanera y vamos a ir perdiendo esas hebritas que no, perdón, vamos a ir cerrando ese hoyito que nos quedó allí. Ya ensarté mi aguja lanera con la misma hebra y vamos a ir introduciendo solo en el bucle delantero de cada uno de esos 6 puntitos. Y vamos a entrar de esta manera punto por punto. Llevo uno, aquí va el segundo, van 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando hicieron esto, lo único que van a hacer es jalar y se va a cerrar perfectamente. Miren, ahí está. Muy cerca de aquí donde hayan terminado, vamos a hacer un nudito para fijar muy bien y que no se nos vaya a deshacer. Aprietan bien bien ese nudo y vamos a entrar aquí en medio. Miren, aquí justo donde se cerró, ahí por ahí vamos a entrar y vamos a salir hacia cualquier parte de la cabecita. Jalan, jalan, jalan y cortamos la hebrita sobrante. Y así nos habrá quedado la cabecita. Muy bien, amigas. Vamos a hacer más detalles del rostro. Vamos a hundir esos ojitos. Ensarté mi aguja lanera con la misma hebra del color de la cabecita y vamos a entrar por cualquier punto de ella. Por cualquier punto de la cabecita en la parte de atrás. Y por aquí vamos a salir en medio del ojito, en la parte derecha del ojito, muy pegaditas al ojito. Miren, ahí está, pegaditos, pegaditos al ojito, más o menos a la mitad. Jalan, van a dejar en la parte de atrás una pequeña hebra que nos va a servir más adelante para perder esta hebra y nos vamos a ir por detrás del ojito. No se les vaya a ir la hebra, yo la estoy sosteniendo y nos vamos a ir de esta manera, Si no quieren hacer lo que estoy haciendo, con el siguiente paso se va a esconder
porque se va a esconder. Pero bueno, miren, ahí quedó ya por detrás del ojo la hebra. Ahora vamos a entrar a la misma altura, pero del otro extremo del ojito, vean. Exactamente a la misma altura y nos recorremos al otro ojo y vamos a hacer exactamente lo mismo. Pues salimos aquí bien pegaditos a nuestro ojito. Aquí. Ay, me está estorbando el mismo ojo y no me deja sacar mi agujita lanera. Ahí está. Muy bien, entonces ya simplemente sacamos y vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a pasar por detrás del ojito, vean. Por aquí, vámonos para atrás del ojito. Ahí pasamos la hebrita. Con este fue más fácil, ¿vieron? Entonces entramos del otro lado, en el otro extremo a la misma altura y ya nos vamos hacia atrás, tratando de salir exactamente en el mismo punto. Allí estamos. Jalan. Y aquí vamos a hacer un nudo, amigas, bien apretadito, bien apretadito. No tengan miedo de ese hoyo que se le hace detrás de la cabecita de la muñequita. Ese hoyo va a desaparecer y ahí va a llevar la peluquita. Así es que jamás se va a notar ahí que hubo un nudo. Aprietan muy fuerte. Lo más fuerte que ustedes puedan. A lo mejor piensan que la carita se va a ver muy deforme, pero poco a poco vuelve un poquitito a su normalidad, así es que por eso es importante, porque si aprietan muy poquito, como de alguna manera se acomoda, ni se va a notar que están hundiendo los ojitos, entonces no tendría caso hacer esto. Y miren, nada más aplasté un poquito y se escondió ahí atrás la hebrita. Y ya vean aquí, si la ven de lado ya se ve el hundimiento del ojito, vean, se ve muy lindo. Vamos a hacer ahora lo mismo exactamente, pero en la parte de abajo de los ojitos. Otra vez volví a ensartar mi aguja lanera, entramos en el mismo punto o en otro punto si así lo desean. Y vamos otra vez a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un momento, pero ahora vamos a estar entrando por debajo del ojito. Esto nos va a hacer que se vea más parejito el hundimiento del ojo, no solo de la parte de arriba, sino también la de abajo. Pasamos nuestra hebrita por detrás del ojito. De todas maneras, aquí yo me empeño en pasar la hebra de una vez, pero al momento de hacer el siguiente paso y como vamos a jalar por detrás se va a acabar acomodando, así es que no pasa nada, pero yo me empeño en acomodarla de una vez. Entonces de aquí nos pasamos al otro lado y otra vez pasamos la hebra por debajo del ojito. Ahí está, este es más fácil. Pasamos aquí y nos vamos a ir atrás y vamos a perder tal y como lo hicimos hace un momento. Salimos en el mismo punto, hacemos un nudito bien apretadito y se va a perder este hilo por dentro de la cabecita. Pero recuerden apretar fuerte, amigas. Esto es lo que le va a dar ese detalle de hundimiento a los ojitos. No tengan miedo de apretar fuerte. Y miren qué lindos nos quedaron, amigas. Miren. Hasta la boquita, la parte de la boquita se le nota un poco más, así es que vale mucho la pena este detalle. Vamos a continuar ahora con la naricita. Ay, estoy encantada, amigas, pero bueno, lo más importante al momento de colocarle la nariz es que quede bien centradita, procurando que no se vaya a ir a la nariz colocada hacia la derecha, hacia la izquierda. Así es que vamos a tratar de centrar bien. Si se pueden ayudar con su aguja lanera está muy bien. No, aquí pareciera que está chueca porque la que teje chueco soy yo. Pero miren, tratemos de ver que quede bien centradita la naricita y va a ir con distancia de 1, 2, 3 puntitos. Muy bien. Ya que tengan bien ubicado el centro de la nariz, van a ir colocadas. Y miren, en esta vuelta, aquí donde les estoy señalando es donde terminan los ojos. La nariz va a ir una vuelta abajo de donde terminan los ojos. Aquí ya quedó bien centrada. Voy a entrar por algún punto de la parte trasera de la cabecita y voy a salir aquí en esta marca de color amarillo que coloqué. Muy bien. Nuevamente dejamos un poquitito de hebra atrás para perderla más adelante y voy a entrar ahora en la segunda marca que puse. De aquí me voy a ir hacia abajo, miren, una vuelta hacia abajo, ¿vieron?
a la altura del mismo punto, pero una vuelta hacia abajo, aquí. Ahora abajo de este. Y voy a irme hacia arriba, regresándome al punto. Ahí está. Muy bien. Una vez que hicimos esto, vamos a empezar a hacer puntaditas por debajo de estas dos líneas que formamos con nuestra hebra. Aquí. Estas puntaditas que van dando deben ser apretaditas, pero no demasiado. Y deben de ejercer la misma tensión en cada una de las puntadas que vayan dando, vean. Vamos a ir acomodando con nuestro dedo pulgar cada una de esas puntadas, tratando de dar la misma tensión a todas las puntaditas. Vamos acomodando y entramos por detrás. Así. Ahí está. Acomodamos, que se vea lindo, que se vea la misma tensión y vamos a ir dando las mismas puntaditas hasta abarcar todo el espacio de las dos líneas que formamos con nuestra hebrita. Ahí vamos, amigas. Ahí vamos. Muy bien. Ahí está. Y tenemos que hacer tantos nuditos como sea necesario, como les decía, hasta cubrir todo de lado a lado las dos líneas que formamos con nuestras mismas hebras. Aquí ya faltan muy poquitas. Aquí como ya estoy muy pegadita, voy a entrar al revés, vean. Para que la puntita de mi aguja lanera no vaya a maltratar el tejido. Nos vamos a ir así. Como ya hay muy poco espacio, es mejor hacerlo de esta forma. Con la aguja al revés. Y así vamos a ir colocando, amigas. Muy bien. Lo que yo voy a hacer, creo que aquí me alcanza todavía otro nudito ahí pegadito. Si ustedes lo desean, la pueden dejar así. Pero yo voy a dar otra vuelta para que la naricita quede más remarcadita. Y si quieren ustedes dar una tercera vuelta, está muy bien. Eso ya depende del gusto de cada quien. Yo sí voy a dar una vuelta más de regreso. Esto va a hacer que la nariz quede un poquito más gruesa. Si así me gusta, pues ya sería la última vuelta que yo dé. Miren. Como ven, todos los nuditos van teniendo la misma tensión y eso hace que se vea parejita, parejita la nariz. Cuando realizamos este tipo de nariz, eso es lo más importante. Que vayamos haciéndolo parejito, abarquemos todas las dos líneas que dejamos y que vaya siendo parejito, parejito cada nudito, la tensión que ejercemos en cada nudito. Ya estoy a punto de finalizar la segunda vuelta. Repito, quieren dar una tercera, adelante. Eso ya es a gusto de cada quien. Yo no, yo ya sería la última. Todavía me alcanza aquí, todavía entrar otro nudito y ya quedó, vean. Ahí quedó la naricita, amigas. Nada más la acomodan y ya. Entonces, como ya finalizamos, voy a entrar en este punto, salgo aquí a un lado donde entramos de manera inicial. Cuando haya salido hago un nudo y pierdo hacia adentro. Muy bien. Nos falta la boquita. Miren, de aquí de la naricita me recorrí dos puntitos hacia mi mano izquierda, 1 y 2. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Aquí es donde me marca 1 y 2. Entonces la boquita iría con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntitos. Ese sería el ancho de la boquita. Si la quieren hacer como yo, si la quieren más ancha o más delgadita, ya es a gusto de cada quien. A mí así me gustó mucho. Vamos a entrar en cualquier punto de la cabecita y salimos en nuestra primer marquita. Ahí, amigas, no le atino a lo yo, ahí está. Muy bien. Como siempre vamos a dejar una pequeña hebra en la parte de arriba de la cabecita para perder más adelante. Quito mi marca y voy a entrar ahora en el punto exactamente de abajo de donde acabo de salir. Justo aquí, vean. De aquí me paso para acá. Siguiendo esa misma línea, en esa misma vuelta, voy a salir abajo de donde está la marca de color amarillo. En la vuelta de abajo, a la misma altura, pero abajo, miren. Siguiendo la misma línea donde entré ahorita. Muy bien, va a quedar aquí un
una pequeña puntadita que no se va a notar más adelante. Entro en la segunda marca que tenía de color amarillo y vamos a salir ahora arriba, exactamente en el mismo punto en la parte de arriba. Y aquí vamos a hacer magia con nuestras manitas como siempre. Vamos a jalar, a jalar, a jalar, a jalar. Aquí sí, lo más que puedan, igual que hace rato, lo más que puedan. Y una vez que hayan jalado, se ve rara, sí, pero esto se va a acomodar solito más adelante, así es que no se preocupen, se ve un poquito rara, pero no pasa nada. Entonces apretamos bien, bien, bien fuerte, hacemos 2 nuditos, aquí ya hice los 2 nuditos, cortamos la hebra y si aplastan la cabecita solito se pierde, y si no lo meten con su aguja lanera, miren, ahí está. Solito se perdió. Y ya quedó marcada aquí la boquita muy linda, linda, linda. Vamos ahora a ponerle el colorcito a esa boquita. Insertan su hebra de color, del color que ustedes quieran. Yo lo estoy haciendo con el mismo color rojo con el que estamos trabajando, pero lo pueden hacer con algún tono de rosa, con un rojo más claro, con el color que ustedes quieran. Y vamos a salir en la primera marquita que hicimos, donde teníamos nuestra marca con el alfiler, allí vamos a salir. Y vamos a entrar del otro lado, donde teníamos la otra marca, aquí, y salimos hacia arriba. Aquí sí ya no van a jalar, aquí solo vamos a marcar la boquita. Salimos en el mismo punto y ya sabemos, allí arriba hacemos un nudito y perdemos hacia adentro, pero tengan cuidado en no jalar demasiado, que solo se marque la boquita. Si quieren en la parte baja, ya que se formó la sonrisa, poner una gotita de silicón para que quede fija la boquita, está muy bien. Y miren cómo vamos avanzando, qué linda se ve la nariz, la boquita, los ojos, todo se ve precioso. Vamos a realizar ahora pestañas y cejas. Aquí ya hice la de una carita, la de un ojito, perdón, vamos a hacer el otro. Las que trabajan conmigo seguramente ya han hecho esto en otras ocasiones. Así es que ya no les va a costar mucho trabajo. Vean cómo entré por el lado lateral de la cabecita, ensarté mi aguja de color café oscuro y es hebra de marca Sinfonía, pero solo son 3 hebras de la marca Sinfonía que consta de 6. Allí donde salí en la parte baja del ojito voy a recorrerme 3 puntitos hacia la derecha, que sería en este punto, vean aquí, miren aquí. Entonces me voy a subir de aquí 2 vueltas hacia arriba, siguiendo aquí la misma línea, vean, aquí voy a poner mi marca. Si nos siguiéramos la misma línea, vean, allí, vean cómo salí, solo a la altura del mismo punto, pero 2 vueltas hacia arriba. Y va a quedar marcada mi primer pestaña. Voy a entrar aquí en la base donde entré de manera inicial y otra vez voy a recorrerme 2 vueltas hacia arriba. Voy a contar de aquí donde hice la segunda pestaña, voy a contar 2 vueltas hacia arriba y voy a poner ahí la otra marca. Y por allí voy a salir. Ándale, como que no quiere. Ahí están, amigas, amigas, amigas. A veces lo más sencillo. Ahí está, vean. Ya lo logramos sin ningún problema. Si se les llega a atorar de esta manera la aguja, que a veces sucede, vamos a tomar nuestras super pinzas, que las que nos dedicamos a esto generalmente tenemos pinzas a la mano, y esto nos va a ayudar muy fácilmente a sacar la hebrita. Les recuerdo una vez más que la hebra es más delgada, de Sinfonía, que es de 6 hebras, solo van a usar 3. Entramos nuevamente a la base de las pestañitas y vamos a salir hacia arriba. Iba a salir hacia de una vez a rematar, pero no vamos a hacer ahora las cejitas. Vean cómo exactamente dónde entré. Ahora, si me siguieran la misma línea de las pestañas, me recorro un puntito a la derecha. Ya no sigo la misma línea de las pestañas. Si me sigo esa misma línea de las pestañas, me estaría subiendo 2 vueltas hacia arriba, pero un punto hacia la izquierda. Vean, debe de quedarle a la misma altura que la primer pestañita que hicimos. Si necesitan pausar el video o ponerlo en un modo más lento, pueden hacerlo sin ningún problema. Muy bien.
Si quieren las cejas más delgaditas o más gruesas, eso sí ya depende de cada, perdón, si quieren las cejas más pequeñas o más grandes, eso ya es al gusto de cada quien. Vean cómo de la pestaña más larga quedó formando una especie de línea recta donde entramos ahorita. Entonces vamos a entrar ahora aquí donde está el ojito, en la parte interna del ojito formando una línea recta. Por ahí vamos a entrar, vamos a contar 3, 4, 5, 6 puntos y nos vamos a subir 2 vueltas. Aquí. Verifiquen que ambas pestañitas les hayan quedado igualitas y una vez que lo hayan verificado ya pueden salir donde entraron de manera inicial. Allí van a realizar un nudo y pierden hacia adentro. Y miren qué linda nos estaría quedando, amiga. Tiene una expresión preciosa, preciosa, preciosa. Pues así es como finalizamos el video de hoy. Voy a perder estas hebras. Y pues ya llegamos al final. Ya avanzamos muchísimo, muchísimo. Miren qué firme le quedó la cabecita. Es importante que rellenen bien el cuellito y todo el cuerpo y la cabecita. Muy bien. Pues así nos quedamos por ahora. En un siguiente tutorial vamos a avanzar lo más que pueda. Yo espero que en el siguiente terminemos. Tendremos que hacerle el pelo, las orejas, ¿qué más? La esfera y los demás detalles que nos hagan falta. Así es que nos vemos muy pronto en un próximo tutorial. No olviden por favor suscribirse, dar like y cuídense mucho por favor.